La modalidad es de panel. La idea es que cada uno pueda hacer una exposición de más o menos 25 minutos. Empezás vos, Julio. ¿Cierto? ¿Qué dices? Empezás vos. ¿Quién empieza? ¿Yo? Cuando quieras, Julio. ¿Bien? ¿No? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi presentación es una invitación a pensar distinto. Es una, a ver, voy a empezar como a hacer como el croquis. Imagínense un colegio donde no hay clases, donde no hay exámenes, donde los estudiantes pueden entrar en cualquier época del año, terminan en cualquier otra época, donde no están por cursos o por edades, sino por niveles de autonomía. Es un colegio donde, digamos, pasan cosas muy, muy distintas a las que pasan en el sistema tradicional. Tiene muy buen resultado en pruebas de estado, ¿sí? Y ya están en 30.000 estudiantes en Colombia y más o menos unos 50.000 digamos, en los 6 países donde estamos. O sea que es un proyecto que es escalable, que es un proyecto que es sostenible. Hay colegios de más de 13 años. Y lo que voy a presentar es un cómo. O sea, durante todo el tiempo hemos oído el qué tenemos que hacer. Esto es un cómo se hace eso. Entonces, lo primero es que nos tocó ponernos cuál es el principio. Entonces, el primer principio es el respeto. Parece muy raro que pongamos el respeto como principio del sistema educativo, pero sí, es el respeto profundo a que, por ejemplo, cada persona es única, que es distinta a todos los otros, ¿sí? Y que está en permanente desarrollo. Todo el mundo le dice, no, es que en los colegios sí respetamos. ¿Estamos respetando que todos son distintos? O sea, que necesitan cosas distintas. O, fuera de eso, que cada persona es autora de su vida. Autora de su vida quiere decir que yo no le puedo enseñar nada a nadie. Quiere decir que todo el mundo aprende. O sea, que si una persona no se evalúa, ¿sí? No hay evaluación. Los educadores podemos certificar qué logró un estudiante, pero la evaluación la hace cada estudiante, ¿sí? Y por último, que es actora social. Actora social quiere decir que cada persona tiene que estar entregándole valor a la sociedad, tanto individualmente como grupos de personas tienen que estar entregando valor. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, entonces cuando entendemos que hay un principio, después nos ponemos una meta. Y la meta es desarrollar las habilidades, ¿sí? Y virtudes que tienen alta correlación con la calidad de vida. Y durante todo el tiempo voy a referenciarme al tema de la calidad de vida. Entonces, al principio, o hace un tiempo, digamos, lo importante era que las personas tuvieran más riqueza, más poder, más títulos, más fama. Y sobre eso, digamos que montamos todo el tema de ser mejor en la vida, es lograr eso. Hoy, gracias a Dios, ha cambiado y digamos que ahora lo importante es ser mejor. O sea, es entregar más valor, en vez de ser más competitivo, ser más competente, o sea que la competencia es conmigo mismo, ser más solidario, cometer menos errores. Entonces, digamos que tenemos un sistema educativo apuntándole a una cosa, digamos, a un estilo de calidad de vida que no es el que queremos. Y para eso, digamos, nosotros partimos el proceso en dos. El primero es que todo el sistema educativo trabaja porque los estudiantes se enriquezcan, o sea, porque los estudiantes cada vez desarrollen más habilidades, que los estudiantes tengan más conocimientos, pero la calidad de vida de ellos no depende de qué tan ricos sean, de cuánto se han enriquecido, sino depende de otras cosas. Entonces, veamos, por ejemplo, si una persona no tiene sueños, ¿sí? No se reconoce, ni se acepta, ni se respeta, ni su vida tiene sentido, ¿qué posibilidad de calidad de vida tiene? Pues altísima, ¿sí? ¿Y qué hace el sistema educativo para que los estudiantes logren eso? Eso tiene muchísima mayor correlación, como digo yo, que el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Y qué hacemos por eso? La segunda,
es todo el tema del pensamiento, de la curiosidad, el placer de las ideas y el conocimiento. Pues ahí trabajamos algo, pero ahí vamos viendo cómo, digamos, cuáles son los elementos de mayor correlación entre educación y calidad de vida. Y si vemos, digamos, que casi todo el sistema educativo, digamos, se pega del conocimiento, ¿sí? Pero hay muchos elementos que tienen alta correlación con calidad de vida que el sistema no trata, no trabaja. Entonces, digamos que esto nos ha llevado a que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, que el mundo está en una transformación constante. Hoy lo hemos visto muchas veces, que hay un incremento constante de la complejidad. Entonces, la pregunta es, ¿los estudiantes se están preparando para un mundo cambiante o los tenemos durante 14 años en un sistema que es igualito, que no cambia nada? ¿Y los estudiantes cada vez se lo estamos poniendo más fácil o están desarrollando la capacidad del manejo de la complejidad? ¿Sí? El manejo de la información cada vez es más, pues esto ya lo hemos visto hoy mucho, el 90% de los contenidos ya están asequibles para todos. Dicen que en 10 años, ¿sí? En 10 años el 50% de las profesiones actuales van a desaparecer y entre la primera página está la del profesor que da clases, ¿sí? Y no la del educador, sino la del profesor que da clases. Y el 65% de los estudiantes que hoy están en primaria van a estudiar carreras que hoy no existen y van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos claro, digamos, cómo un estudiante se tiene que preparar para un mundo que no sabemos cómo va a ser? ¿Sí? Entonces, digamos que para eso nosotros empezamos a trabajar este proyecto empezó hace 25 años, en varias cosas. Primero, todo el sistema está basado en premios, juegos y castigos, en notas. Y esto lo tenemos que cambiar por una cosa que nos dijo Silvina ahorita, que es el tema del sentido. O sea, si un estudiante no le está construyendo sentido todos los días a todo lo que hace, ¿sí? No le va a construir sentido a su escuela, no le va a construir sentido a su familia, ni a su país, ni a su entorno, y lo peor de todo, no le va a construir sentido a su propia vida. Entonces esto, digamos, es pasar de un sistema de motivación extrínseca a un sistema de motivación intrínseca. Eso es uno de los primeros cambios grandes que tiene que hacer el sistema educativo. El segundo, el sistema educativo evalúa cuando se termina un tema, ¿no es cierto? Antes de empezar el tema siguiente. Eso es lo normal. En medicina, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo lo miden a uno cuando no van a hacer nada más con uno? En la autopsia, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos que el sistema de evaluación del sistema educativo es de autopsias, es cuando ya no se va a hacer nada. Entonces tenemos que pasar de una evaluación de resultados a una evaluación de proceso, como lo hace la medicina, para mejorar el proceso. O sea, la meta de la evaluación es mejorar el proceso, que el estudiante pueda mejorar su proceso para que pueda llegar a la excelencia. O sea, el sistema educativo está basado por notas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un niño o un estudiante en un colegio tradicional está durante 14 años, donde su medio de relación con su realidad es que con un poco más de la mitad basta. Hay 15.000 horas de práctica de ese sistema de relación. Entonces, ¿qué pasa? Que es que mi relación con mis padres también un poco más de la mitad basta, y después con la universidad, y con el trabajo, y con su propia vida. O sea, digamos que empieza a pasar ese sistema de relación a sus otros sistemas de relación. Entonces, ¿y eso cuál es el problema? Es que la calidad de vida de una persona depende de su calidad de relación con el mundo, su calidad de vida profesional, emocional, social, sentimental, intelectual. Entonces el sistema educativo no puede estar basado en la mediocridad, ¿sí? Digamos que el sistema educativo, los estudiantes tienen que estar moviéndose en un ambiente de excelencia. Entonces, digamos que ese sistema de evaluación no nos sirve. Ahora, ¿qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso educativo? Pues ninguna, o muy pocas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? Es que la meta del sistema educativo es la autonomía. Autonomía, regulación. O sea, la autonomía es, digamos,
casi digamos, como una de las metas del sistema educativo. O sea, que el estudiante sea capaz de gestionar su vida. Y ahora la pregunta es, si un estudiante no toma decisiones, ¿cómo lo va a hacer? O si vamos nosotros a un colegio y le preguntamos, oiga, ¿aquí desarrollan la autonomía de los estudiantes? Te dicen, sí, claro. Y usted le dice, a ver, la autonomía es un conjunto de habilidades. Dime, ¿con qué habilidades están trabajando la autonomía de mi hijo? ¿Qué habilidades están teniendo la autonomía de mi hijo? Te dicen, bueno, pero fuera de eso, una habilidad tiene unas etapas de desarrollo. ¿Sí? ¿En qué etapa está mi hijo? ¿Y con qué estrategia están desarrollando esa etapa de la habilidad? ¿Y cómo lo están midiendo? ¿En qué entorno lo hacen? ¿Con qué herramientas? Y uno se da cuenta que, qué pena, pero digamos que estamos trabajando en una cosa, o sea, estamos hablando y diciendo el yo creo, y el yo creo, y el yo creo, pero no estamos trabajando realmente con herramientas que nos permitan tomar esas decisiones. La otra es cuando los niños, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Cuando los niños pequeños están durante todo el tiempo en un sistema de relaciones espontáneas y con eso aprenden a leer y a hablar, ¿sí? Aprenden mucho los niños. Después lo metemos en un sistema de relaciones obligatorias, ¿sí? Durante 14 años de su vida, ¿sí? Pero cuando salen empiezan a vivir un mundo de relaciones intencionales que no saben manejar porque no desarrollaron esas habilidades. Entonces, ahí tenemos otro problema por resolver, que más tarde lo vamos a ver. El sistema tradicional todo está más basado en la enseñanza, ¿sí? Y pues, por supuesto, nosotros está todo basado en el aprendizaje. La meta del sistema educativo, digamos, es enriquecer a los estudiantes, pero la calidad de vida de ellos va a depender qué capacidad tienen de entrega de valor, ¿sí? O sea, que una persona, usted puede estar muy rico, pero si no desarrolló la capacidad de entregar valor, ¿sí? Es pobre, o sea, no ha hecho nada. Puede tener haberse enriquecido todo lo que quiera, pero si no es capaz de entregar el valor, eso no le sirve para nada. Fuera de eso, los currículos nacionales los personalizamos, o sea, porque si nosotros somos en todos los países somos pues digamos, tenemos que cumplir con la legislación de todos los países, porque si no, no podríamos ser colegios, ¿sí? Entonces, cumplimos con toda la legislación, pero de otra manera muy distinta. Y la personalización es, digamos, la base de todo este proceso, porque si dijimos que todos los estudiantes eran distintos, quiere decir que cada uno necesita cosas distintas y la personalización la hacemos desde muchos puntos de vista. Y la última, que hoy hemos hablado mucho, de la socialización para la productividad, o sea, de trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Pero digamos, el desarrollo social más importante es la construcción de comunidad, la socialización para la construcción de comunidad, y también vamos a hablar de eso. Entonces, esto es un poquito el resumen de lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que el sistema educativo nació durante la Revolución Industrial y la meta era mano de obra barata, ¿sí? Y personas manipulables, obedientes y manipulables. Entonces, cuando les pregunté que hoy, qué decisiones podía tomar un estudiante sobre su proceso educativo, ¿qué seguimos buscando? ¿Sí? Entonces, eso después lo pusimos bajo un marco más bonito y dijimos que la educación es un igualador social de oportunidades. Entonces, están todas las constituciones, hicimos una ley de educación en todos los países, ¿sí? ¿Y qué busca una ley? Garantizar un mínimo para todos. Eso lo hacen todas las leyes. Entonces, nosotros lo que hicimos es que pusimos un currículo para garantizar ese mínimo para todos, ¿sí? Entonces, a partir de todos los niños de un país se tienen que adaptar a un mínimo general. ¿Y cuál es el problema? Pues que primero, el mínimo, o sea, que un niño se adapte a un mínimo para todos no sirve para nada, ¿sí? O sea, el concepto general de currículo no sirve para nada. Y la segunda, cosa grave, es que la capacidad de adaptación de un estudiante al currículo, de eso no depende ni su calidad de vida, ni que la educación sea igualadora social de oportunidades siquiera. Digamos que el hilo lógico del sistema educativo se rompió, no nos dimos cuenta y nos pusieron a hacer cosas que no tienen nada que ver con el sueño que teníamos. Porque, aunque sea, como es una paradoja, ¿sí? La única forma
de que la educación se convierte en un igualador social de oportunidades es exaltando las diferencias. O sea, es que cada uno de esos estudiantes desarrolle su potencial. Entonces, digamos que la otra opción que tenemos es la calidad de vida. En vez de un mínimo para todos, es lo mejor de cada uno, que cada uno de los estudiantes dé lo mejor de sí. Entonces, pasamos de poner los estudiantes al servicio del sistema a poner el sistema al servicio de los estudiantes. ¿Qué es lo que importa allá? El orden institucional. ¿Qué es lo importante? Que todos los estudiantes entren el mismo día, salgan el mismo día, se vistan igual, vean los mismos temas, al mismo ritmo, ¿sí? Y para muchos eso prima, o sea, sobre el orden personal, sobre el orden del proceso de cada uno de los estudiantes. Entonces, digamos que eso genera serios problemas personales en casi todos o todos los estudiantes de todo el país. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante no se adapta al sistema, al currículo? Decimos que el estudiante tiene problemas, ¿no? Que ya hablan del psicólogo, por clases por las tardes, ¿sí? Pero si nosotros somos los que tenemos que ser pertinentes con las diferencias de los estudiantes, ¿quién tiene problemas? Nosotros, los educadores, somos los que tenemos el problema. Los estudiantes tienen diferencias y todos los estudiantes son distintos, todos ustedes son distintos, ¿sí? Entonces el problema no es, fíjense que el problema grave de esto es que nosotros suponemos que hay personas que son buenas y otras personas que no son buenas o que no son tan buenas. Y durante todo el tiempo estamos diciendo este es bueno y este no es bueno, y eso nos lleva a una cosa que no hay ningún principio ético ni constitucional seguro en ninguno de los países que nos permita decir que una persona es mejor que otra. O sea, nos tenemos que salir del cuento de que los estudiantes tienen problemas. Todas las personas tenemos diferencias. Los que tenemos problemas somos nosotros de ser pertinentes con las diferencias de las personas, ¿sí? Entonces, eso pues lleva a que el sistema se convierta en un sistema excluyente. Y voy a hablar de inclusión durante mucho tiempo. A finales del año pasado estaba en Chile, estaban felices porque habían, sacado una nueva ley de inclusión. Y yo les pregunté, ¿pero por qué están contentos? O sea, una ley de inclusión es simplemente aceptar, ¿sí?, y permitir que el sistema sea excluyente. Porque si el sistema los está sacando, ¿sí?, para eso necesitamos una ley de inclusión, pero si no los está sacando no necesitamos leyes de inclusión. O sea, lo que necesitamos es un sistema no excluyente, ¿sí? Bueno, ahora, con respecto a los educadores, el sistema, cuando un educador cumple con el currículo, tiene buen resultado en pruebas estandarizadas y logró las metas institucionales, decimos, lo está logrando, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones. Pero, si nos vamos para el otro lado y decimos un momentico, la educación, o sea, si ustedes tienen un colegio donde hay 300 estudiantes, en sus manos tienen la calidad de vida de 300 personas, ¿sí?, por los próximos 60 años, más la calidad de vida de su familia. Digamos que la educación, ¿sí?, es la profesión con mayor responsabilidad civil que existe, ¿sí? Un médico, ¿sí?, de un médico depende, la responsabilidad civil es que estén sanos, pero una persona sana no quiere decir que tenga calidad de vida. O sea, si nosotros no entendemos que la educación es, que la educación es la profesión con mayor responsabilidad civil que hay, ¿sí?, pues tenemos un problema sumamente serio, porque entonces damos la clase de matemáticas, terminó la clase y nos fuimos. Pero es que de eso no depende la calidad de vida de los estudiantes. Entonces, digamos que tenemos que repensarnos, ¿sí?, y empezar a trabajar, en equipo alrededor de los procesos de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta esos factores que tienen alta correlación con la calidad de vida. Ahora, lo que busca el sistema, todo el mundo es fiel con el sistema, pero muy poquitos son fieles con los estudiantes, y eso es, lo que nosotros estamos buscando. Ahora, si ustedes tienen un ambiente donde hay muy poco orden impuesto y muy poco, orden interno de las personas, o sea, muy poca autonomía,
en la mitad hay un ambiente que no hay orden, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la tendencia de todos, inmediata? Aumentar el orden impuesto, ¿no es cierto? Y disminuimos un poco el orden, la autonomía de cada una de las personas, la poquita que había, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda opción? Ampliar la autonomía de las personas. ¿Y eso qué hace? Disminuye el orden impuesto. Entonces, cuando vemos cuáles son las diferencias, primero, el orden impuesto es aparente, o sea, porque yo estoy mandando, yo creo que la gente está obedeciendo. La segunda, inhabilita, es costoso, es temporal, ¿sí? O sea, que el día que quito eso, se acaba, vuelven a lo mismo de antes, ¿sí? Y todo el tiempo están trabajando con motivación extrínseca y siempre se logra el mínimo. En cambio, si trabajamos en la autonomía, es permanente, es auténtica, funciona con motivación intrínseca, ¿sí? Y resuelve no solamente esa situación y las otras situaciones. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros siempre que vemos algo, automáticamente lo que hacemos es aumentar el orden externo. ¿Cómo es nuestra sociedad? Cada vez hay más leyes, más normas, entre otras. Los escogemos y les pagamos para que nos pongan más normas, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuera de eso, cada vez, digamos, hay más cámaras, más policías, más cárceles, más multas, más orden externo, y durante todo el tiempo, y eso lo repetimos en las escuelas, durante todo el tiempo estamos poniendo más orden externo, y lo que pasa es que la calidad de vida va a depender es de cuánto desarrollen la autonomía, y yo creo que una sociedad basada en el incremento, digamos, siempre del orden externo, no es apetecible para nadie, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay otro cambio grande que tenemos que trabajar en las escuelas. Ahora, en el tema de evaluación, cuando hablábamos que la evaluación la tenía que hacer el estudiante, a ver, ¿ustedes qué están haciendo qué han hecho desde todo el tiempo, desde que yo estoy aquí parado? ¿Están evaluando lo que yo digo o no? ¿Y cómo lo digo? ¿Por qué? Porque es que la evaluación es, digamos, el paso previo a tomar una decisión. Ustedes cuando llegaron aquí, lo primero que evaluaron cómo estaba para ver dónde se sentaban, al lado de quién se sentaban. Digamos, el ser humano es incapaz de no evaluar, siempre estamos evaluando. O sea, ¿y qué pasa? Que cuando un estudiante hace un trabajo, ¿sí? Y se los entrega a ustedes, ¿sí? Él ya lo evaluó. Pero esa evaluación que hizo el estudiante no se visibiliza ni se valora, ¿sí? Nosotros no me importa usted qué piense, ¿sí? Su calificación es tal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si no visibilizamos la evaluación del estudiante, pues no le podemos ayudar a que desarrolle la capacidad de evaluación. Y desarrollar la capacidad de evaluación quiere decir desarrollar la capacidad de tomar decisiones para el resto de su vida. El desarrollo de la capacidad de evaluación tiene altísima correlación con la calidad de vida. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué estamos haciendo entonces en el sistema educativo? ¿Sí? Entonces, y fuera de eso, pues que con eso va a tomar decisiones, va a desarrollar su funcionalidad, pero sobre todo es que si una persona aprende algo es porque él lo evaluó. ¿Sí? La evaluación es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que tenemos que reconocer una cosa que pasa, no es que nos la tenemos que inventar, no, es que todos siempre estamos evaluando, todos siempre estamos tomando decisiones, ¿sí? Y tenemos que permitir que eso pase con el estudiante. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, entonces vamos a pasar porque faltan 5 minutos nomás. No, pero es que hay que respetar Bueno, ahora, pero pasémonos a esta. Ahora, todas las personas siempre nos estamos relacionando con otros, siempre con la tecnología, con la alimentación, con el medio ambiente, bueno, con el transporte y sobre todo con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tipos de relaciones hay? Como les dije, hay 3 tipos, las espontáneas, las impuestas y las intencionales. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, o sea, los niños en las espontáneas, ¿qué pasa? A ver, yo pongo siempre un ejemplo muy bobo. Ustedes van y ven que hay un McDonald's nuevo en una esquina de su ciudad. Ustedes automáticamente, ¿qué hace su cerebro? En su mapa mental de Buenos Aires ponen ese McDonald's
y lo relacionan con todo su entorno. Y a partir de eso pueden ir por muchos caminos a ese sitio, por varios caminos pueden llegar a ese sitio, ¿no es cierto? Pero también lo hacen, es que McDonald's es la cadena de restaurantes que más hamburguesas tiene en el mundo, ¿no es cierto? Que más hamburguesas vende en el mundo. Y fuera de eso, eso pasó cuando yo iba a ir a un foro de educación y eso fue en tal época, ¿sí? O sea, lo ponen dentro de su mapa temporal. Y fuera de eso, McDonald's pertenece a la cadena de esa que más restaurantes venden en el mundo, y si yo entro voy a encontrar donde hay un cartel que dicen que venden, y fuera de eso, debajo del el pago, ¿sí? Me toca esperar que me entreguen la bandeja, me veo unas mesas amarillas y rojas, ¿sí? Y durante todo el tiempo, ¿qué estuve haciendo? Primero, estuve haciendo un montonón de relaciones, o sea, relacioné todo eso, evalué muchas cosas desde que entré a McDonald's hasta que salí, tomé muchas decisiones, decidí qué cogía, qué comía, cuándo me lo comía, a qué horas, en qué mesa me sentaba, tomé muchas decisiones. ¿Para qué? Para transformar de alguna manera mi manera de relación con el mundo. Eso es aprender y eso es lo que siempre estamos haciendo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo siempre es haciendo unas estructuraciones de pensamiento, ¿sí? Donde las relacionamos todas, donde estamos evaluando, donde estamos decidiendo, y esa es la forma como transformamos, digamos, cómo transformamos nuestra manera de relación con el mundo. Entonces, esto es lo que hace un niño para aprender a leer, lo que hacemos todos durante todo el tiempo. A ver, yo soy crítico, todo el tiempo nos pasamos diciendo, es que una nueva forma de aprender. No, el ser humano siempre está aprendiendo. Es que hay que aprender, pero que si no hacemos nada distinto a aprender todo el resto de la vida, ¿cómo que vamos a aprender a lo que más sabemos? ¿Sí? O sea, digamos que el ser humano es un aprendedor, por definición. Entonces, el otro ejemplo es, ustedes se van a ver una película de Harry Potter, ¿sí? Están durante 2 horas viendo millones de dólares en efectos especiales, se ríen, sufren, gozan. Pero cuando salen, difícilmente construyeron estructuras de pensamiento que transformara su manera de relación con el mundo, ¿no es cierto? ¿A cuáles se les parece una clase? ¿Sí? ¿Al ejemplo de McDonald's o al ejemplo de Harry Potter? A Harry Potter, o sea, el problema es que lo que no necesitamos es una respuesta, una exposición, ¿sí? Para después hacer una práctica y después evaluar unos resultados, ¿sí? Eso es lo que no queremos que pase. Lo que queremos que pase es que haya unas relaciones intencionales. O sea, primero, que el estudiante tome la decisión, o sea, que le construya sentido a lo que va a hacer, que fuera del estudiante prepare el tema que va a trabajar, que sepa qué habilidades tiene que desarrollar, que sea capaz de decirlo, yo este tema lo voy a trabajar a través de este medio. Por ejemplo, va a haber tiro parabólico y a mí me gusta el tenis, entonces lo voy a hacer con tenis, ¿sí? Fuera de eso, me tengo que poner una meta y en la meta está el tiempo que me voy a demorar, qué pasos voy a hacer, con quién más lo voy a hacer, cómo lo voy a trabajar y hago todo el plan de cómo lo voy a lograr y poner eso al que termine en una agenda. La segunda parte es toda la parte de gestión de pensamiento, o sea, todo el tema de estructuración de pensamiento, el ejemplo que les estaba poniendo de McDonald's y toda la práctica, ¿sí? Y al final es, yo con eso que aprendí, ¿sí? Con esa habilidad que desarrollé y con eso que aprendí, ¿cómo le aporto valor a alguien? ¿Sí? Primero es, ¿qué valor me aportó eso a mí? Y yo con eso, ¿qué valor le voy a aportar a otros? Acuérdense que la capacidad de entrega de valor, de eso va a depender la calidad de vida de esa persona. Del enriquecerse y aprender no depende de la calidad de vida de la persona, sino de su capacidad de entregar valor a otros. Y también como grupo, no solamente personalmente, o sea, como un grupo es capaz de entregar valor. Entonces, y todo eso es, digamos, con la evaluación de cada una de las etapas del proceso. Así es como trabajan los estudiantes. Bueno, entonces lo último es que el sistema educativo, a ver, si ustedes ven qué es la economía, es un sistema de intercambio de valor. O sea, cuando ustedes trabajan, entregan un valor al colegio,
¿sí? El sistema les paga a ustedes y ustedes con eso se relacionan con el que vende las papas, ¿no es cierto? Con el que vende... Digamos que todo el sistema toda la economía es un sistema de intercambio de valor, ¿sí? Y todo el mundo son formas de intercambio de valor. Entonces, durante todo el tiempo, digamos, el sistema educativo está enriqueciéndose, pero el tema de la entrega de valor es tan importante, por eso digo que es la otra mitad de la educación. Nosotros nos quedamos solamente con la primera, pero es que la calidad de vida depende de que tenga las dos partes. Entonces, si veamos ejemplos. Por ejemplo, entregar poco valor a pocos. ¿Quién lo hace? Por ejemplo, un lustrabotas, ¿sí? ¿Quién le entrega poco valor a muchos? ¿Sí? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? ¿Quién le entrega mucho valor a pocos? Un médico. ¿Quién le entrega muchísimo valor a muchos? La educación. Si nos dedicamos que la meta de la educación sea la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es que de esa manera, ¿sí?, hacemos que la educación se convierta en la profesión más valiosa que haya. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Seguimos ahora con la exposición de Diego Gurvich. Había un... Hola. Chan, chan, chan. A ver. Hola. ¿No? ¿Me prestas ese? Hola, hola. Ahora sí. Había un video muy cortito para arrancar. Yo particularmente, entre todas las materias que doy formación ética y ciudadana. Y un día de estos que no había silencio, no se escuchaba, gritaba uno, gritaba el otro, dije, bueno, en lugar de copiarle en el pizarrón y después dictarle un texto, decidí hacerlo en forma de tertulia. Entonces cuando yo dije, bueno, ahora se sientan en ronda, ahí todos se callaron. ¿Qué? ¿Hacemos tertulia? Sí, vamos a hacer una tertulia, pero algo así. En la tertulia lo que aprendí es escribir, mejor leer cuentos con sentimientos y todo eso, me encantó. Nosotros teníamos un compañero que se llamaba Enzo, que nunca hablaba, y ahora por la tertulia empezó a hablar todo ahí, y a mí me dio mucho menos vergüenza de hablar. Mi grupo también cambió un poco, porque el tema de respetarnos más entre todos, porque siempre hablábamos uno arriba del otro y como que con la tertulia empezamos a respetarnos. Lo que más me gusta es aprender a escuchar los pensamientos del otro y aprender más de él. Me gusta reflexionar con mis compañeros porque todos en conjunto sacamos una sola cosa. Puedo compartir con mis amigos y también que puedo leer, tengo un momento de leer. Ahora me gusta también leer, antes no me gustaba, ahora sí me gusta. Bueno, hola. 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 Ahora sí. Gracias. Bueno, ahora sí arranco yo. Primero, muchísimas gracias Santillana, muchísimas gracias Loey. Alejandra Cardini tuvo la disparatada idea de proponerle a Nilda Palacios que esté yo hoy aquí y Nilda confió tal vez demasiado en ella. Esperemos que no se arrepienta. Y también, como no vengo a título personal, formo parte del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, también el agradecimiento a nuestra ministra de Educación, la doctora Claudia Balaguer, que sigue confiando en nosotros. Bueno, perfecto. Bien, si esta historia que queremos contar hoy tuviera que empezar diciendo había una vez, podría comenzar diciendo había una vez un niño cuya voz era desconocida para sus amigos, o también había una vez un niño que creía que no le gustaba leer, o también había una vez un tiempo y un lugar no tan lejanos en que unos estudiantes y unos docentes redescubrieron el valor de escucharse unos a otros.
La historia que queremos contar aquí es al mismo tiempo una y muchas historias. Es una forma de contar la experiencia de una política educativa, de la política educativa santafesina para el fortalecimiento de la lectura. Es la forma en que estamos desarrollando un conjunto de acciones alrededor de la tertulia literaria dialógica. Luli me dejó la obligación de explicarles qué es. Yo lo voy a hacer de un modo sintético ahora y luego a través de los minutos de un modo más inextenso. De un modo sintético tendría que decir que es un encuentro sistemático entre iguales. Va de nuevo, un encuentro sistemático entre iguales que se comunican y reflexionan en torno o a propósito de una obra literaria. Tratemos de retener eso y esperemos que algo de lo que cuente después tenga que ver con todo eso. Es, por un lado, también la historia de una preocupación que inicialmente compartimos con pocas personas, pero que en el camino de hacer algo con esa preocupación fuimos encontrando a muchos colegas y amigos que forman parte de esta historia. Una preocupación que, contrariamente a lo que pueda pensarse, no es una preocupación por que los niños o los jóvenes o los adultos lean poco, sino que más bien es una preocupación que tenía y tiene que ver con hacer sentido. Son dos cosas distintas. Como trabajamos con las escuelas y en las escuelas, nuestra preocupación era hacer sentido en las escuelas, entre todos los que están en las escuelas. Y hacer sentido no es una tarea sencilla. Ahí va. Michel Petit dice que el sentido no es algo que esté allí, es algo a lo cual se tiende, es un movimiento, una disposición, una capacidad de acoger y una forma de estar atento. Se trata entonces de hacer sentido compartido a través de una propuesta que enlace con la literatura, aquella que forma parte de nuestro patrimonio cultural más querido. Esta historia que queremos contar hoy acá también es la historia de una preocupación inquieta que no se quedó estática en un mismo lugar ni en un mismo estado, sino que se transformó y se transforma en estudio, en reflexión y en acción, y que también nos transforma a todos los que participamos en el estudio, en la reflexión y en la acción. Es la historia de una preocupación que se transforma en política, en este caso en política educativa. Y tal vez alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué desarrollar una política educativa dirigida a hacer sentido compartido en las escuelas a través de una propuesta de lectura que enlace con la literatura? Bueno, vamos a tratar de, sin pretensiones de inventario, esbozar algunas razones. Primero porque la lectura habilita la construcción de un espacio íntimo en cada uno. Un espacio que puede contener muchos mundos, como la propia literatura nos ha enseñado, pero que además, fundamentalmente, le permite al lector la construcción de una intimidad. Esa intimidad es ni más ni menos que espacio simbólico y que es clave para el crecimiento de cada una de las personas. También, consecuentemente, porque observábamos que ya sea que lo pidamos o no, los lectores hacen muchas cosas con los textos. Los completan, los transforman, y en esa transformación son también transformados. De nuevo, Michel Petit habla de una transformación que nos vuelve un poco más aptos para enunciar nuestras propias palabras, nuestro propio texto, volvernos más autores de nuestra propia vida. Y también, lo decía Jorge La Rosa, quien sostiene que cuando uno lee o escucha o mira con el corazón abierto, aquello que lee o que escucha o que mira, resuena en él y así el silencio, penetrado por la forma, se vuelve fecundo y uno va siendo llevado a su propia forma. Es decir, la lectura es también un modo de transformación en la que los sujetos son llevados a su propia forma. En segundo lugar, porque la lectura es una de las prácticas, una forma práctica de la libertad. La posibilidad de leer otorga un poder que, en palabras de Vladi Kosiancic, una maravillosa autora argentina, recuerda de este modo sus primeras aproximaciones de lectura. Dice que encontraba ella un poder
que la liberaba de preguntas sumisas y humillantes, del despotismo o la falsedad de los intermediarios, pero sobre todo del silencio del mundo. Un mundo que sin voz se limita en términos de experiencia humana a un pasaje inaprehensible y transitorio. Esta historia es también la historia de las múltiples causas y azares que refuerzan la convicción de que una política educativa de fortalecimiento de la lectura es necesariamente una política educativa que busca la emancipación individual y colectiva. Esta historia, y aquí había una pregunta más temprano acerca del vínculo entre las tertulias literarias y comunidades de aprendizaje. Nosotros nos aproximamos a las tertulias literarias a través de la propuesta de comunidades de aprendizaje. Forma parte de una de las actividades que el programa Comunidades de Aprendizaje, que es mucho más amplio que el desarrollo de tertulias literarias, promovió. Y entonces esta historia para nosotros, yo trabajo en planificación educativa y en formación docente continua en la provincia de Santa Fe, es también la historia de una articulación entre distintas áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, particularmente entre aquellos colegas que llevaban adelante y que llevan adelante el programa Comunidades de Aprendizaje y nosotros que estábamos trabajando en formación docente y entendiendo que se trataba de una oportunidad de encontrarle nuevos sentidos a esta práctica y la posibilidad también de alcanzar ese escalamiento que más temprano Alejandra Cardini les mostraba en el caso de la provincia de Santa Fe. Bien. Eso. También esta historia es la historia de un grupo de docentes, de colegas inquietos, incautos, inconformistas, desvelados, probablemente comprometidos. Yo recuerdo, no lo había escrito acá, pero ya que Alejandra me puso en el aprieto de venir después de ella, la primera vez que le contamos a Alejandra que íbamos a escalar la propuesta de tertulias literarias dialógicas y que le hablamos de 1.300 escuelas el primer año, bueno, ella no lo dijo, pero seguramente pensó que estábamos todos muy, muy locos. Pero la verdad es que encontramos entre los docentes, colegas de la provincia de Santa Fe, muchísimo entusiasmo, convicción, compromiso para el desarrollo de estas 1.300 primeras experiencias que fueron durante el año pasado y que hoy están escalando en otros niveles que ya les mostró Alejandra y que son una verdadera locura en la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando con formación docente los sábados, opcional, y ya tuvimos 2 instancias en toda la provincia, 2.000 docentes en cada una de esas instancias, ya estamos en 4.000 docentes, esto va a ser una cosa, bueno, estamos un poco asustados también en relación a eso. También quería señalar que esta historia también se maneja, acá hablaban hace un rato y ayer también de mesopolíticas o de ese espacio intermedio. Yo creo que tiene que haber una especie de espacio intermedio temporal en donde podamos articular un horizonte de previsibilidad junto con las necesidades de urgencia que son de hoy. Y nosotros hicimos el ejercicio también de medir un poco cuánto tarda un libro desde que un ministro toma la decisión de vamos a hacer este libro hasta que llega a las manos de un chico. Voy a aprovechar para ir mostrándoles algunas de las joyas de la... Bueno, desde que nuestra ministra de Educación, Claudia Balaguer, tomó en primera instancia la idea de que teníamos que hacer estos libros y que tenían que llegar a las manos... En general en Argentina tardan de 2 a 3 años, ¿no es cierto? Esto tarda una decisión en hacerse real, de 2 a 3 años. Nosotros estamos tratando de trabajar con un plano temporal de 6 meses. Es una verdadera locura porque allí hay que compatibilizar formación docente, hay que compatibilizar instrumentos de acompañamiento a los docentes y de seguimiento y de monitoreo, hay que compatibilizar la herramienta burocrática del Estado, que es muchas veces una máquina de impedir, y hay que compatibilizar los tiempos de la enseñanza y aprendizaje que tienen los estudiantes y los docentes en las escuelas. ¿Dónde estoy? Entonces, bueno, ¿cómo articular, no es cierto, este horizonte de previsibilidad con la urgencia de que llegue hoy
porque tenemos desigualdades educativas que no van a esperar a que nosotros nos tomemos todo el tiempo que a veces nos tomábamos. Entonces se conjuga allí un tiempo que no es un tiempo lineal, que es un tiempo de superposición, que es un tiempo en el que también vamos aprendiendo. Los instrumentos de seguimiento que mencionaba Alejandra más temprano son instrumentos de seguimiento que nosotros ponemos a disposición de los docentes, es decir, el docente que nos brinda la información recibe la información que está brindando, es una información individual, digamos, y luego recibe la información agregada de qué pasó con eso, qué tanto se parece eso que le pasó a lo que le pasaban a otros docentes. Y también generamos instancias de encuentro en donde alguna parte de esa información que siempre se escapa de los instrumentos de medición, que son a veces muy cuantitativos, bueno, podamos capturarla en diálogos. Y nada, también lo estuvimos haciendo al principio del año. Bueno, y allí nos fuimos encontrando con varias cosas. Esta historia es también la historia de un par de miles de estudiantes que participaron de las tertulias literarias dialógicas, ustedes escucharon algunos en el video, y que nos enseñaron la importancia de la espera. Esa espera que permite la emergencia de algo del orden de lo simbólico, de la reflexión, de esa espera que pospone el pasaje al acto y que constituye la única chance que tenemos como sociedad para vivir juntos. Señala Philippe Mérieux que la educación, sea familiar, escolar o social, exige posponer el pasaje al acto, poner la pulsión a distancia. Así y solo así puede emerger el trabajo del pensamiento, así puede desarrollarse una voluntad reflexiva. Y junto con la espera encontramos otras cosas, y entonces esta historia también es la historia de los docentes que nos enseñaron que la escucha es clave en la relación dialógica, que nos recordaron que para que alguien se asuma como sujeto con voz propia es necesario que haya alguien que lo está escuchando. Y también encontramos en Mérieux una frase que nos gusta mucho, que dice así, que lo que hace existir al niño es justamente la escucha del adulto. Es la que le asigna un lugar en la configuración social, reconociéndolo como ser parlante. Y después de encontrarnos con la espera y con la escucha, nos encontramos también con que esta historia empezaba a ser la historia de muchos docentes y estudiantes que iban hilvanando sus propias historias individuales y sus historias educativas, junto con otros docentes y otros estudiantes, y al mismo tiempo con las historias que van contando las narraciones clásicas. Y nos parecía que era importante recordarlo en palabras de Paul Ricoeur, que nos dice: nuestra propia existencia no puede ser separada del modo como podemos dar cuenta de nosotros mismos. Las obras de literatura clásica que ponemos a disposición de los estudiantes para que hagan la tertulia dan cuenta de un sujeto que vive peripecias, y lo que ocurre durante las tertulias precisamente es ese modo de hilvanar la propia historia con algo del orden de la historia que está contando esta narración clásica, que bien puede ser Antígona o Sueño de una noche de verano, por ejemplo, y que también les voy mostrando. Retomo con Ricoeur, nos dice: es contando nuestras propias historias que damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos a nosotros mismos en las historias que contamos sobre nosotros mismos, y es pequeña la diferencia, termina Ricoeur, acerca de si esas historias son reales, verdaderas o falsas. Tanto la ficción como la historia verificable nos proveen una identidad. Cuarto elemento que fuimos encontrando en el camino junto con los colegas que estábamos desarrollando las tertulias literarias dialógicas en la provincia de Santa Fe. El relato es una forma de ordenar el mundo. Más temprano y ayer también Mariana Maggio citaba a Jerome Brunner. Jerome Brunner es quien nos acerca a esta idea y acerca de cómo el relato, la narración para el sujeto que está aprendiendo es precisamente una forma de ordenar el caos de sensaciones que se entrechocan para formar y transformar lo que son un conjunto de hechos en un acontecimiento. Allí está citando, en la cita que ustedes ven allí, es Philippe Mérieux citando a Jerome Brunner.
Por último, entre las cosas que fuimos descubriendo a lo largo del trabajo de hacer esto, entendíamos que esta historia contiene las historias de muchos docentes que observan cómo la ronda, la distribución de la palabra, los turnos de espera, en una filmina que pasó muy rápido aparecían estas cosas de la presentación de Alejandra Cardini, el respeto por el diálogo igualitario y sobre todo el centro vacío constituyen una oportunidad de aprendizaje práctico de la democracia. En este sentido, una perspectiva democrática implica la renuncia de todos y cada uno a ocupar e instalarse en el centro. Y este es un aprendizaje que la escuela debe posibilitar como forma de construcción de una sociedad más democrática. Voy finalizando con algunas ideas más. Nos encontramos también en el trabajo con dos mediaciones muy importantes y que tienen que ver con la idea de mesopolíticas y tal. La primera mediación es la mediación institucional. Quienes estamos en el ámbito educativo, en el sistema educativo, docentes y estudiantes, no lo estamos a título personal ni individual. Hace varios años, en el documento del encuentro de la Fundación Santillana, del Foro Latinoamericano, participaba Flavia Terigi y en ese documento comentaba qué debe saber un docente, o algo por el estilo, qué debe saber un docente y por qué, y allí ella ponía de manifiesto este carácter institucional, es decir, no personal ni individual, ni mucho menos voluntarioso de la actividad docente. El otro aspecto de mediación que nosotros encontramos en la práctica es que también se dijo aquí más temprano, es la mediación política. El desarrollo de las tertulias literarias dialógicas en la provincia de Santa Fe no es todo imposición y no es todo voluntad. Lo que tiene son dos grandes mediaciones, que son las mediaciones institucionales y la mediación de una política educativa muy fuertemente encaminada hacia esta idea de hacer sentido entre todos en las escuelas. Estos libros que yo les estaba mostrando recién aquí, esos son los del año pasado, y sumamos algunos nuevos. Ale, te quedaste con uno ayer y no traje para reponer, pero bueno, los voy mostrando, y recién a un colega también le compartí uno más. Son 9 títulos, son 9 libros, 11 títulos, conforman una colección, también un modo de mediación política justamente de las tertulias literarias tuvo que ver con la definición de la provincia de Santa Fe de construir una colección de obras literarias que llegan vamos a hacer 300.000 libros este año. No tenemos ni dónde poner 300.000 libros. No, ustedes no saben la magnitud de lo que estamos hablando. Y también allí fuimos, aprendiendo, también lo decía Alejandra muy al pasar, y yo lo quiero resaltar hoy aquí. Nosotros no sabemos, seguimos sin saber cómo hacer un libro. Hacer un libro no es solamente escribir letras allí. Entonces le pedimos ayuda al Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, que se dedica a hacer esto y que tiene grandes profesionales. Bien. Y lo que sí también hicimos en esto de ir aprendiendo en el camino fue construir dos audiolibros. Primero porque nos fuimos encontrando con que hay en las escuelas chicos que tienen dificultades visuales. Y teníamos que garantizar el derecho de ellos también a compartir la tertulia. Y entonces el audiolibro lo que hace es seguir al pie de la letra lo mismo que están leyendo los colegas. Pero también hicimos una apuesta por encontrar un formato también novedoso. ¿Podemos pasar el segundo video? Con el que también se puede trabajar en las escuelas. Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1. La madriguera del conejo. Lewis Carroll. Alicia empezaba a aburrirse de estar sentada a orillas del río. Para la duquesa, la reina la invita a jugar al croquet.
Tampoco fue muy amable de tu parte sentarte sin que te inviten. No voy a volver a hablar de gatos si lo prefieres. Ganamos todos y todos recibiremos un premio. Ay, la duquesa, sin duda me van a cortar la cabeza. Podrá oír nunca más esa palabra. No la volveré a pronunciar. ¿Qué tal, querida? ¿Estás completamente seca? Sí, claro. Muchas disculpas. Pero bajas desde el cielo para atacar mi nido. Cerca de casa hay un cachorrito precioso. ¿Qué más da que seas una niña o una sargento? Alicia se paró y se alejó corriendo hacia su casa. Porque la duquesa llegó un poco retrasada y entonces la reina le dijo: ¡Premios! 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 Alicia se paró y se alejó corriendo hacia su casa. Y mientras corría, recordaba el mundo de maravillas que acababa de visitar en sueños. Todas aquellas historias y personajes con los que quizás volvería a soñar alguna otra hermosa tarde de verano. Me imaginé que ocurriría eso. Bueno, no es todo el audiolibro, porque el audiolibro tarda 1 hora y media, no sé cuánto, no los voy a tener acá. Bueno, nada, esta historia que podría haber empezado con Había una vez, todavía se está escribiendo, no tenemos más que invitarlos a que se acerquen a conocer la experiencia, vale la pena una apuesta por hacer sentido entre todos en las escuelas. La tertulia literaria dialógica creemos que es una gran herramienta para eso, así que muchísimas gracias.